mina siempre como que me impacta cuando la empiezo a escuchar. Porque me lo imagino a Iván que llega hasta, ¿viste? Pateando tachos de basura. No sé, yo no sé si era un reflejo de mi parte homosexual, pero yo me lo imagino abriendo la camisa así, tipo Vivas, tipo Nelson Viva en la cancha de estudiantes. Te la diste. ¿Por qué te la diste con el micrófono? No sabes. Decime que filmaron esto. ¿Grabaste eso? Gracias. Está vamos grabado. A hacer un reel con Después esto, ¿no? sí lo vamos a poner. No te vi. ¿Que te chocaste con el micrófono? Y uno pensaba que el deterioro de mi imagen iba a venir por otro lado. Pero no, por un tema motriz. ¿Dormiste bien anoche, Vasito? No, terminé de escribir a las 3:30 de la mañana. Ah, mira. Y hoy Luchito a las 7 estaba arriba, así que... Sí. Así estamos. Sí, 2 años cumplió. Con los ojitos a media asta. 2 años. Cumplió 2 años, lo vi Ayer. en Instagram. Hermoso el nene. Sí, sí. No sé a quién salió, hay que ver el padre. Sí, el padre... Debe ser lindo el padre. Él debe ser lindo. Sí, Julia dice que es divino. Es un pingazo, buen tipo. Agradable, empático, ¿qué? Sí, todas las cositas lindas que tiene que tener una persona. Exacto. Que vos no tenés. Bueno, está bien, es opinable. Mentira, nene. Es opinable, está bien. Mentira. No seamos tan duros con Iván. Lo que pasa es que vos venís con esa actitud que no hace poner así. A la defensiva. Claro, vos venís con esa actitud. Dan viste ganas que de bardearlo. y ya te queremos bardear porque no sabemos si vas a Dan ganas de atacar. bardearlo. Entonces, Dan ganas de bardearlo. Y encima si después ve que se quiere poner los auriculares, Sí, se sí, pega en la nariz. está bien. Está regalado. en el cara. baño en el barrio es esa, vino regalado. Vino con el moño este. Claro. Vamos a bloquearlo ya. No, bueno, tenemos muchas cosas que hablar, querido. No tantas, la verdad. Bueno, ayer hubo un par de anuncios bastante interesantes, hay que ver, ¿no? O sea, Sí, calor acá. ¿querés que te ponga el aire? Ayer hubo un par de anuncios, habló el ministro de Economía con el presidente al lado, debe haber mucha tela para cortar sobre eso. Y después tenés todo el quilombete del Consejo de la Magistratura, que también es grueso. Es bastante grueso. Un poco lo comentamos acá, lo tratamos de explicar. Una tarea que, por ejemplo, escuchábamos un pase entre Feynman y la Nata, es una tarea que ellos prefieren no darse. ¿Viste? Entre Feynman y la Nata hacían el pase y decían, bueno, ¿viste? El quilombo del Consejo de la Magistratura no lo entiende nadie. No es un golpe bajo ninguna circunstancia. Pero claro, si ellos se dieran la tarea de explicar lo que pasó, Seguramente. no podrían no decir que es un mamarracho. Por parte de la Corte, ¿no? Sí. Y de Rosati. Sí, sobre todo. tampoco veo muchos funcionarios del gobierno nacional hablando sobre el tema, más que el ministro de Justicia, ¿no? Que tuvo alguna referencia. Sí, Muy al pasar. Algunos salieron. Sí, de hecho, hay una diferencia muy importante, incluso dentro del dispositivo kirchnerista, de las reacciones que tenía la política cuando alguna cosa así pasaba en los últimos gobiernos de Cristina Kirchner, que es la última memoria histórica, digamos, y lo que pasa hoy. Sí, que es casi nada. Claro, exacto, en comparación es poco. Pero además es poco porque yo tengo una visión en la que si el enfoque, hoy un poco lo decía, si el enfoque es moral o ético, la verdad que es indiscutible que la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado tiene que tener un comportamiento y un estándar más alto que el de alguien que no lo tiene, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que es cuestionable. Ahora, ¿pero vos decís que desde lo legal no es cuestionable lo que hizo la Corte? yo no lo veo desde lo legal lo cuestionable. La verdad que no veo, y no he visto ninguno de los, incluso gente que sabe, sabe mucho más que yo, que sabe, porque es multiplicar 0 por algo, ¿no? Yo soy 0, digamos. Después estamos hablando de gente como Graciana Peñafort, Raúl Zaffaroni, Aníbal Fernández, el ministro Soria, la propia Cristina Kirchner, que si de algo sabe de derecho constitucional, en la que en estas discusiones que se dan siempre entre una biblioteca y la otra, lo quiero dejar en claro, yo creo que esto es una jugada abiertamente política de la Corte. Sí, porque es una toma de poder. Exacto, digamos. es una discusión de poder que la Corte la gana por debilidad de la política. Es decir, en ese sentido yo lo que creo es que si vos lo ves desde si es una cuestión meramente jurídica o si es una cuestión política, a mí lo que me pasa es que medio que no es de indolente, pero yo ya casi no analizo nada que haga la Corte, excepto que sean fallos ambientales o algo por el estilo, que no tenga el prisma político. Claro. Es decir, eso para mí es costo hundido. Entonces, en ese marco es un fallo político 100%, una movida 100% política, 100% de acumulación de poder. Ahora,
jurídicamente, cuando yo veo los argumentos de un lado y del otro... ¿No ves un argumento jurídico fuerte en contra del fallo? No, y seguro lo que no veo es un golpe. Bajo ningún aspecto, en un país que tuvo 30.000 desaparecidos y los militares reventaron veo un golpe institucional. No, pero la toma del poder del Consejo de la Magistratura con un fallo de la propia Corte, yendo el propio presidente de la Corte a tomar el control, y ahí vos decís que no hay ilegalidad, pero... Éticamente es reprochable. Sí, lo de perdón, pero hay gente que dice que sí es ilegal. Yo les leo algo que me escribió hoy. Para que igual tampoco es menor la cuestión ética, porque quien imparte justicia en la Argentina, o sea, la expresión máxima de la justicia en la Argentina debería tener un nivel ético superior a todo, inclusive hasta el presidente. Bueno, por eso te digo, hasta más que el presidente. Por eso te digo, ahí es donde voy. Si la discusión es sobre lo moral o lo ético, que una de las tres cabezas de los poderes del Estado, perdón, que una de las cabezas de los poderes, que la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, yo sabía hablar, haga una cosa así, absolutamente cuestionable el punto de vista moral o ético. Eso estoy 100% de acuerdo. Pero que no es menor, porque a veces lo dejamos pasar como si fuera algo menor. No. Es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. De alguna manera, en los universos en los que digamos que yo analizo, en los que yo me muevo, es un parámetro que no es de interés. Se entiende. Pero pará, volvamos a lo legal. Por favor, te digo lo que me dijo una abogada que respeto mucho. Me dice, ¿sabés que yo creo que sí hay una decisión que violenta la constitución del fallo de la mayoría del Consejo de la Magistratura, y es la inaplicabilidad del artículo 8 de la ley declarada parcialmente inconstitucional? Obvio que lo que yo crea técnicamente no importa, pero no hay razones de equilibrio para declarar la inaplicabilidad de la rotación de la presidencia, algo que el Congreso 2 veces decidió en distintas leyes y que da más transparencia y circulación del poder, equilibrio diríamos. Y en particular porque quien falla sobre la inaplicabilidad del artículo de rotación es quien asume la presidencia, es decir, tiene un interés directo en declarar la inaplicabilidad de la rotación de la presidencia del Consejo de la Magistratura. Esto es lo que me dice alguien, insisto, a quien respeto y que... y después, más allá de eso, que es bastante técnico, es interesante, pero como es muy preciso también lo que está diciendo, porque habla de la rotabilidad. Es que es muy técnico el Consejo de la Magistratura. El otro día Vilma Ibarra lo que decía era que es un fallo que declara la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, entonces vuelve a poner la vigencia de la vieja ley, y que dice que no hay ningún argumento para declarar la inconstitucionalidad. O sea, vos tenés argumentos. Está bien, pero vos no podés... primero, nadie va a... Primero, no se pueden juzgar a los jueces por el contenido de su sentencia. Y muchísimo menos, ya por un tema de relación de fuerzas, nadie va a poner en duda dentro de la justicia. Lo hizo Alonso, el de Paraná, y la Corte le tiró el coche encima. El control de constitucionalidad. La Corte. Bueno, pero es un problema porque la Corte no puede ser arbitraria. Lo decía, ayer Víctor Hugo ponía un pasaje de un discurso de Cristina de 2015. Obviamente que estamos hablando de que el Poder Judicial tiene que ser independiente de los poderes fácticos, independiente también respecto de los otros poderes del Estado, de lo que no puede ser independiente de la Constitución, a la que el propio... Correcto. A la que el propio Poder Judicial, y más precisamente la Corte Suprema, tiene que velar porque se cumpla. Bueno, puede decir, esta ley es inconstitucional, y no decir por qué lo es. Bueno, ahí hay una discusión a propósito de algo que ocurrió también con... Por eso yo lo de las bibliotecas, ¿viste? Bueno, vos es tu métier, no el mío, pero... No tanto, la verdad es que no. Pero... No, pero digo, a lo que voy es... esto que se dice siempre, que hay las famosas dos bibliotecas en el derecho. Ayer, por ejemplo, se decía, bueno, pero pará, hubo algo que pasó en su momento, que es Lorenzetti publicó una carta cuando Rosati se autovotó para ser presidente de la Corte. Y no lo judicializó, no dijo es ilegal, dijo es lo mismo ético que hizo Julio Nazareno, ¿no? Recuerdan a los jueces más descalificados y menos probos de la historia de la Corte Suprema. Poco ético. Después, en el fallo que declara el inconstitucional Consejo de la Magistratura, Lorenzetti en su voto dice... En el de ahora. En el último, sí, que Lorenzetti votó distinto. Votó en disidencia, porque... O sea, no, votó con la... votó por la inconstitucionalidad, pero con otro voto. Pero claro, pero dijo, pero no se puede volver a la ley anterior porque la ley anterior estaba derogada.
Sí. Ayer del entorno de Rosati, que recordaban que Lorenzetti había votado en unanimidad en un fallo que se llamaba Fallo Uriarte, que volvía a una ley que había sido derogada. Entonces, ¿qué quiero decir? Esta cosa de que el derecho se acomode a los intereses de quien vota, sí, o de quienes lo imparten, a mí no me parece novedoso, porque venimos de 4 años del gobierno del expresidente Macri, donde se cometieron un nivel de brutalidades, que es una de las cosas, uno de los grandes problemas para mí del funcionamiento de la justicia durante el gobierno de Macri, que es lo que era anormal y lo que era inaceptable hace 10 años. Sí. Hoy entra en un parámetro distinto, porque las brutalidades que se cometieron, fundamentalmente en contra de Cristina Kirchner, digamos, para decirlo rápidamente, durante el gobierno de Mauricio Macri, hacen que todo lo demás parezca una pavadita. Es como, mira, el mismo se fue deteriorando el Estado de Derecho, y ahora decís, bueno. Se entiende rápido. Milei. Sí. Antes, Sturzenegger decía, no sé, voy a decir una tontería, pero emisión cero, la emisión, el único dinamizador de la inflación. Tenías una escuela heterodoxa que lo discutía y que decía, no, está loco. Multicausal. Hoy Milei se fue a decir, hay que quemar el Banco Central, hay que... bueno, entonces, lo que te diga hoy un Melconian, un es moderado. Es moderado. Claro. Entonces... O no es... porque siempre es comparado con qué. Porque siempre es comparado con... Entonces, y lo que logra Milei de verdad es correrte el discurso siempre hacia allá. Entonces los que hasta ayer parecían descabellados hoy son moderados. Exacto. Esto vos lo estás usando para decir que en un punto los límites del Estado de Derecho de la interpretación, y la interpretación de las leyes se fueron corriendo tanto. Sí, ojo, tengamos también en claro algo. 2 de los 5 jueces que hay en la Corte Suprema fueron convencionales constituyentes. Es decir... Igual que Cristina. Sí. Es decir, que ahí había un tema que la última constituyente, deja la conformación del Consejo de la Magistratura al Congreso y no lo pone en la Constitución. Y ahí es como que empieza el quilombo. Exactamente. Entonces, hoy, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí me interesa más como el análisis político detrás del fallo de la Corte y de la reacción de Cristina que la legalidad, que el fallo en sí mismo, porque si no es va a ser otro. Hablaba con alguien del Consejo. Además, en un punto es cierto, como también más allá de lo que viene pasando en los últimos años y demás, incluso cuando vos estudiás Derecho, desde el principio te das cuenta que las leyes son marcos más o menos flexibles, y que el juez termina decidiendo lo que se le canta el culo, y que usa una ley y la otra y la acomoda más o menos en función de lo que a él en realidad lo convence. Bueno, y si no buscaría Cambiemos no buscaría que todas las causas fueran a Comodoro Pi, sino y otros buscan que las causas vayan a otro lugar. Si no, tendrías computadoras. El que entiende la justicia ya va direccionando las causas para donde va a ser más beneficiado. Hay un operador judicial que muy amigo mío, que lo planteo porque confío en lo que me dice, a eso me refiero, por eso planteo la relación de amistad, que me hace desde el inicio de los tiempos, me dice, muy pocos jueces no tienen decidido cómo van a fallar cuando les llega la causa. Total. Es decir, la mayoría de los jueces ya tienen decidido cómo va a fallar, y lo que viene después es encontrarle el argumento justificativo a eso. A la sentencia. Y como el derecho es tan ecuménico, tan amplio, es flexible el marco de la ley. Pero al mismo tiempo, yo digo, si nosotros decimos y descansamos en que las leyes son totalmente flexibles y adaptables a lo que un juez ya decidió, también es como decir, bueno, boludo, ya está, levantemos todo. Y si es joda esto, yo te digo siempre. Pero en un punto, no, pero hay algunas reglas. Y nos deberíamos más o menos poner de acuerdo en más o menos cumplirla. Yo no creo que pues si todas las leyes son al pedo. Yo no creo que el fallo de la Corte entre en este registro. Yo creo que el fallo de la Corte es... primero, si querés, tiene legitimidad de origen, porque hay dos que son convencionales constituyentes. Es difícil que uno piense que pueden interpretar la Constitución. Ahora, vos me decís, pero pará, alguien que fue convencional constituyente se votó a sí mismo y se pone a sí mismo como presidente del cuerpo es que raro, y bueno, es éticamente reprobable, claro, pero es un mamarracho. Pero
Pero es un mamarracho. Vamos a la política. Si vos le decís si vos vas a cualquier funcionario de cualquier otro país y le decís, sabés que en la Argentina pasó esto, este tipo fue por decreto, después hicieron esto, se autovotó para el coso y después generó un dictamen, una sentencia que después aprovechó esa sentencia para pararse delante enfrente del Consejo de la Magistratura y dice, es un cachivache eso. Sí, te digo más, si además la causa estuvo 16 años, 4 años, los últimos 4 años en la Corte le da 120 días con el proceso estival en el medio al Congreso. Y no le da además unos días más para le da los días más para contando con media sanción en el Senado, no le da unos días más para que en diputados se pongan de acuerdo. Tampoco la política, que es lo que pasa siempre, cuando el vacío lo deja la política, los ocupan otros. Bueno, ahí hay un tema que yo digo, acá lo que se rompe en que es la corporación política. La política en su conjunto, a raíz de un acuerdo de una parte, ese espacio de una parte de la política con el esquema judicial, pierde mucho poder. Sí, pero pierde mucho poder. Volvamos un segundo porque la gente para el Consejo de la Magistratura dice qué cacho. El Consejo, que era algo una de las cosas que se habían plantado en la reforma y que era una de las Alfonsina que tuviera menos protagonismo de la política, que en teoría después con la nueva conformación la política había ganado terreno. ¿Qué dice el fallo de la Corte? Bueno, este fallo en parte es para devolverle equilibrio a los estamentos técnicos, estamentos técnicos y los estamentos políticos. Argumento mentiroso. Ahora, los estamentos técnicos y los estamentos políticos, los dos están mediados por la política. Son todos políticos. Cuando vos te fijas te hablo de dos personas completamente de extracciones políticas distintas. Diego Molea, el representante de los académicos, es un factotum político de Loma de Zamora, del peronismo de Loma de Zamora. Por más que se haya exportado después con una enorme habilidad a nivel nacional a ser presidente del Consejo, etcétera. Jimena de la Torre, que fue elegida por los abogados, que era la segunda de la... creo que era de la AFIP. Ahora no me acuerdo si fue AFIP o UIF durante el gobierno de Macri, pero una de las dos, digamos, de los dos vectores de persecución judicial del macrismo, al día siguiente que ganó se fotografió con Patricia Bullrich. Y entonces, ganó no por la política, sino que ganó por abogados. Por abogados, que sería más bien un cuerpo técnico. Representante de los técnicos. Exacto. Entre un montón de comillas son todos políticos. Por eso, es eso. Bueno. Y después el argumento de la búsqueda de equilibrio en donde agrupan los actores, la política, los políticos acá, que son los diputados, no los senadores, y hacen ese balance. No, acá los políticos tienen mucho poder en este balance de equilibrio. Es un balance mentiroso, una lectura mentirosa, porque es muy difícil que todos los políticos voten juntos. No, ni hablar. Entonces eso no va a pasar nunca. Bueno, pero puede ser difícil. Yo te podría decir, bueno, es difícil que los académicos voten juntos o que los representantes de abogados voten juntos. Es más difícil que los políticos voten juntos por la polarización que hay en Argentina. ¿Cuándo vas a encontrar a alguien de Cambiemos y del Frente de Todo votando juntos ojo. a un juez? Yo digo que, yo digo que ahí es donde entrega la política entrega su poder, porque de última yo prefiero tener la posibilidad de negociar con otro espacio político que tener que ir a negociar con los jueces. Bueno, sí, pero está tan polarizado que ahí donde el espacio de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, se siente mucho más cerca. Se siente más cerca de un juez que le responde a sus intereses que de cualquier kirchnerista. Sí, yo creo que en este caso es al revés, que es Juntos por el Cambio se pliega a una estrategia que no es suya. No es la Corte respondiendo a los intereses de la política. Es decir, hoy Rosati es la Corte respondiendo a los intereses de la Corte. Exactamente, es muchísimo más poderoso que cualquier dirigente político de la Argentina. Entonces, casi te diría, si querés forzando una frase que es muy, muy conocida, no decir presidente, pero... Puesto menor. Vos tenés la Corte con una estrategia. Lo único que puede modificar esto es que ha habido tantos reacomodamientos internos en el máximo tribunal que eso podría volver a ocurrir, digamos. Entonces, ¿qué es lo que podría volver a ocurrir? Claro, desde cuando lo sacaron a Lorenzetti por que hicieron una acordada que se necesitaban 3 votos ahora para todo. Que ahí fue cuando se va Hayton de Nolasco medio diciendo... Sí, esto es un cacho. Hayton se va después de la votación.
Claro. Bueno, el mismo momento que Lorenzetti. Pero un poco por ese mismo capítulo. Bueno, por un capítulo entero. Sí. Por una serie de cosas que culmina con ese culmina con se ese va medio como diciendo, esto es un cachivache, yo me voy, no voy a poner mi prestigio acá. Exacto. Lo que me queda me lo llevo, dijo. Todos jueces que juraron por la Constitución Nacional y ninguno, excepto Zaffaroni, cumplieron con el mandato de los 70 años que hiciera la Corte. Pero no importa, digamos, no, pues eso planteemos, Zaffaroni apuntado. Que no es menor. No, cuando cumplió la edad que tenía que cumplir, se fue. Ahora, ¿qué te dice la política hoy? Cuando hoy me decía alguien muy cercano a Cristina Kirchner, sí, que está en contra de la estrategia rupturista que está llevando adelante el kirchnerismo. Yo le decía, mira, de por ejemplo, no completar con los propios la conformación del Consejo de la Magistratura para no avalar el quórum, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ves? Yo le digo, viste, Zaffaroni habló de golpe y me decía, sí, bueno, no, esto no tiene nada que ver con un golpe, y si Zaffaroni se hubiera quedado, hoy tendríamos un voto más. Pero 100%. Bueno, pero entonces... Pero yo todos los días me lamento que Zaffaroni haya sido tan purista respecto de la legalidad cuando en realidad sabemos que estás haciendo política. Sí, pero bueno, veníamos del escándalo de los departamentos que se usaban con cosas. No es que renunció en un momento complejo que tenía Zaffaroni. No, un año después. Me acuerdo porque yo fui al acto que se hizo en desagravio de él en la Facultad de Derecho y él dijo... Yo iba a renunciar al mandato ahora, pero por esto que hicieron me voy a quedar un año más. Claro. ¿Y que renunció a los 71? No me acuerdo, pero me acuerdo de ese testimonio de él. Ahora, lo que quiero decir con esto es si entonces vos decís algo que yo coincido, que es eso era una discusión política. ¿Por qué le planteamos a Rosati una discusión moral? Porque a mí me parece igual que como que tiene poco peso cosas que son muy importantes, ¿viste? La ética, lo moral, y bueno, eso no, como que pasa muy livianamente, no, como no lo dijiste, no es importante, y me parece que es lo más importante en este área. Vos podés tener un diputado entre 300 medio flojo de papeles, como pero ¿no? Pasa que, pero un juez que determina, o sea, yo fui no víctima, sino yo estuve en manos de un juez. El tipo tiene la vida tuya en la mano de él. Decide cuándo dormís, cuándo comés, cuándo te bañás, cuándo ve a tu familia, cuándo no la ve, de qué manera si salís, si no salís del país. Decide todo. Todo. Me parece que no es menor la moralidad, la ética en esas personas. Yo creo que vamos a tener una sociedad distinta cuando tengamos jueces morales y éticamente probos para hacerlo. Lo que pasa es que a la hora de... yo estoy de acuerdo con el diagnóstico. Lo que pasa es que doy, no sé si un paso para atrás, para adelante o para atrás, pero un distinto, ¿qué es? Bueno, eso ya nos dimos cuenta que esta lógica del sistema se autodepura no existe. Entonces, ¿cómo hace la política para, si está en desacuerdo con el funcionamiento, para tratar de modificar ese funcionamiento? La única manera que se encontró hasta ahora de eso es que el partido que quiera hacer esa modificación gane elecciones, lo gane de una manera categórica, y que logre alianzas. Y que logre alianzas y que eso le permita, por ejemplo, por los 2/3 del Senado nombrar jueces o por mayorías modificar la conformación o de la Corte o del Ministerio Público, etcétera, etcétera. Yo lo que planteo es, dentro de la importancia de la agenda que tiene para el kirchnerismo la cuestión judicial, versus la estrategia que viene llevando adelante el kirchnerismo hace muchos años en relación a la Corte, a la justicia en general, yo lo que no veo nunca es resultados. Resultados, te iba a decir. Claro. Entonces, si vos me decís a mí, yo te digo, che, Pitu, yo quiero trabajar en El País de España. Y entonces, yo voy y le digo, y tuiteo, digo, qué desastre el País de España. Son unos burros, no entienden América Latina. Y pasan 3, 4, 5, 7, 8, 10 años y no me llama nadie. Vos primero me decís, che, Iván, por ahí, sentate a tomar un café. Claro. No, por ahí llamalo y decirle, che, tengo ganas de trabajar con vos. ¿Por qué? Un poco la frase de Mane, ¿no? Ya intentamos gritándonos y peleándonos, intentemos de otra manera. Pero, sí. ¿Qué es? Que después cuando vos te fijás... Sí, y también está que si haces siempre lo mismo, es raro que tengas un resultado diferente. Cuando vos mirás, además, pasa que esto es... ni siquiera... Yo ni siquiera lo veo, digamos, perdón. Me agarra la tos. Me lo cuenta gente, gracias, de ahí mismo... Cuando hay conversaciones, obviamente después se mete la superestructura, ¿no? Se mete lo nacional. Pero cuando la cosa está más o menos normal, no existe ahí adentro esa confrontación en la que no sale nada.
De hecho, vos a veces tenés jueces como Recondo votando con el kirchnerismo, a Tonelli votando con el kirchnerismo, al kirchnerismo votando con cosas. En el también. Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, claro. Hasta que pasa algo en lo nacional que rompe ese frágil, no equilibrio, pero esa convivencia. Entonces, bueno, yo me imagino que ahora va a ser, viste, plata o mierda. Ahora, me decía alguien del Consejo hoy, si vienen a repartir comisiones bien, a discutir, a veces ganan ellos, a veces ganamos nosotros, etcétera, sí vamos a dar quórum. Ahora, si vienen a declarar nulos todos los concursos, nos vienen a dejar afuera todas las comisiones, etcétera, no le vamos a dar quórum. Y acá es interesante porque si Rosati, después de la gestualidad de enorme poder que demostró durante las últimas semanas, no consigue el quórum para el funcionamiento, bueno, es algo que no es bueno tampoco para eso. Entonces, y además no es el espíritu, no es el rol, no es el perfil de Rosati, que es alguien de una inteligencia muy particular y de algo que es bien interesante, que es, tiene una ambición enorme, pero se le nota muchísimo menos que a Lorenzetti. Sí, totalmente. A Lorenzetti le ves la cara de Mr. Burns haciendo... Y aparte Lorenzetti ya está probado en combate, ¿no? Ya condujo la corte con mano de hierro durante muchos años. Por lo menos cómo llevó adelante la cuestión Rosati no parece ser la propia de un gran conversador. Digo, ponerse a sí mismo como presidente, no darle ni un changüí a diputados para que saque una nueva ley. Bueno, pero hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos. Yo te digo al revés. Rosati demostró ser un gran articulador político adentro de la corte. Gran articulador político. Pero lo que te quiero decir, por lo menos el caminito de este episodio no se mostró. Por lo menos a mí me parece desde la distancia con la que nosotros lo vemos, no se mostró muy dialoguista. Digo, ¿con quién? ¿Con la política? Con la política. Y no. En un momento tenía la posibilidad de decir, muchachos, tómense 20 días más si quieren. Pero es que pero pará, es que ahí es donde el objetivo es un objetivo distinto. El objetivo de Rosati no era que la política solucionara el tema. Era el tomar objetivo el poder. De Rosati es que sentarse como presidente del Consejo de la Magistratura. Pero ahí yo a lo que voy con esto es como hablamos siempre sobre los empresarios o sobre la suba de precios o sobre no sé, la evasión impositiva o lo que sea. Yo no me enojo con el que toma una decisión. Obviamente que me enojo, pero quiero decir, mi problema, si mañana Coto sube absurdamente los precios o abusa de su posición dominante o lo que sea para cagar a la gente que va a comprar leche, a la que cobró los 18.000 pesos nuevos. Mi problema no es con Coto, porque yo a Coto lo paso a pérdida. Ya sé que va a hacer eso Coto. Mi problema es quién controla y quién regula que eso no pase. Entonces, si la estrategia judicial del gobierno hoy es la no estrategia y la no conversación, y encima hay internas brutales y encima hay debilidad política, y claro, no solamente la corte, todos los factores de poder que quieran ni siquiera hacerte daño, sino tomar lo que creen que les sirve, lo van a hacer. Sí. Pero lo va a hacer, perdóname. No. Lo van a hacer todos. Lo van a hacer todos los factores de poder. Lo van a hacer los gremios, lo van a hacer las empresas, lo va a hacer la justicia, los lo van a hacer medios, todo. Claro. Bueno, hablando y pasando un poco de tema para no enmarañarnos tanto en el Consejo de la Magistratura. Ayer Guzmán anunció este proyecto de impuesto a empresas con ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos en el año. Y no dijo cómo. Con el Pitu nos quedamos diciendo, ¿cómo? Mirando a la pantalla. No sé si es porque no sabe cómo o porque no quiere develar las estrategias. Vos en tu newsletter pones que hay un kirchnerista incrédulo que dice, cuando se decida cómo se va a haber terminado la batalla. La guerra de Ucrania. Ah, la guerra de Ucrania. Claro. Pensé que tipo la batalla respecto de ese tema, porque obviamente que la oposición ya salió a posicionarse en contra. No, la guerra. El argumento es la guerra, ¿no? Claro, exacto. El argumento son la renta excepcional. A razón de la guerra. Exactamente. Pero ¿cuál es tu, tu inquietud? ¿Es necesario discutir una renta razonable solamente en el marco de una guerra? No, pero pasa parece lo mismo. Que debería ser. Pero por ahí es una oportunidad. Es una oportunidad para que después. Mi duda es si vos tenés idea de alguno de esos mecanismos. Sí, están pensando en algo que yo ¿Lo están creo que pensando no todavía o ya lo pensó y no lo quiso decir? No, la verdad es que yo no quiero ser injusto, pero hasta el momento es una carta de intención esto. Porque es algo que Italia está avanzando con esto, el Fondo Monetario propuso avanzar con esto.
no es una locura de la Argentina. De hecho, la Argentina de alguna manera es punta de lanza a nivel global. Con el impuesto de las grandes fortunas. Con el impuesto, pero con el aporte solidario también, pero con esto también digo en particular. Respecto a la renta extraordinaria o al excedente de renta, lo que pasa es que lo que ha sobrevolado y lo que yo he conseguido información ayer es que esto es, cito textual, el impuesto es para empresas con ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos cuya ganancia neta imponible real haya aumentado de forma significativa en el año 2022 respecto a 2021. ¿Qué significa esto? Y es medio en el aire, por ahora es muy vago e indefinido. De hecho, lo que yo porque todavía la tenés que comparar. Primero, tenés que tarda. Primero, pues es anual el punto. Entonces, lo vas a cobrar en 2023. Si es 2022. Pero no lo puedes hacer mensual, tipo. No, ganancia es anual. Sí, enero, sí, pero falta un enero. Vos los balances los presentás. Entonces, esto de acuerdo a cómo está planteado, ¿se puede llevar adelante o empezar a cobrar recién en 2023? En 2023, por cuando cierre el ejercicio este año. Exacto. Porque vos comparás, va a terminar la guerra. Comparás ejercicio contra ejercicio. Está bien, pero la ganancia está en los balances. Sí. No hay manera de saberlo. Bueno, un empresario lo dijo casi al mismo tiempo que lo estaban anunciando. Yo leí un tuit de un empresario que dijo, que lo conozco del coloquio, que dijo, sí, igual eso va a ser para el año que viene porque recién el año que viene vamos a poder comparar ganancias. Exacto, es eso. ¿Recordás? Ahora lo busco. Dale. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas ahora, por ejemplo? Bueno, no está ni la alícuota de cuánto se le va a cobrar a ese excedente de renta. A mí decían entre el 10 y el 15%. Bueno, perfecto, pero no está definido. Segundo punto. Decían, bueno, si reinvertís no te lo cobramos. Si reinvertís, no, claro. Si reinvertís te cobran menos. ¿Cuánto? No sabemos. No, claro, no hubo. Bueno, entonces. A mí me resultó de lo más escueto. Bueno, entonces. El anuncio. Si es por margen de ganancia, entonces vos ¿qué? ¿Tenés que confiar en los balances de las compañías o tenés la información? El Estado tiene la información como para saber si te están haciendo contabilidad fiscal creativa o no. Bueno, son muchas preguntas. Y por ahora, lo que uno puede decodificar de todo esto es que es una carta de intención. ¿Para qué? En parte. Bueno, para ganar iniciativa dentro de la interna, para el gobierno, para el albertismo, si querés. Y también para exponer a la oposición como que defienden a los ricos. Lo que pasa es que si no hay unidad política para que haya un relato, revuelto de eso. Un relato unificado. Sí, no pasa nada. Yo creo que vas a tener algo que podemos ya a esta altura titular de Classic frente de todos. Que es una medida en la que no obtenés los beneficios porque no va a ser aprobada y te llevas todo el costo. Si la oposición logra instalar que esto es un impuesto más para los que producen, cuando es un impuesto para entre el 1 y el 3% de las empresas de la Argentina, bueno, estaremos ante otro escenario de esto que te digo. Bueno, y ahí es lo que decíamos hace un rato, que la división, o sea, la interna política del frente de gobierno hace que se desactive la militancia, porque ese es el rol de la militancia. Sí, claro. Interpretar el posicionamiento político de la oposición, traducírselo al pueblo y debatir con el pueblo y hacer ver que están defendiendo a los que más tienen. Pero ahí hay una cuestión que no se puede llevar adelante. Está desactivada la militancia. Está desmovilizada, claro. En este rol está desactivada. Ahora, respecto de este proyecto en concreto, realmente no sería muy difícil que se pusieran de acuerdo. ¿En dónde? En el frente de todos. En el sentido en el que, está bien, no hubo los cambios de gabinete que hubiera querido el kirchnerismo y demás, pero sí políticas en el sentido en el que el kirchnerismo venía reclamando. Entonces, por ahí, detrás de ciertas políticas que sí deberían tener en común, bueno, se podría ordenar un poco la política. Quiero decir, si la política de las personas está tan desordenada, tal vez si vos planteás la política de las políticas, la política de las políticas ordena a las personas. En la primera fila estaba Guado de Pedro, estaba Fernanda Raberta. Me fijé también quiénes andaban. Yo no sé si iba a alcanzar. Estaba Luana Volnovich. Estaba Luana Volnovich. Pero después vos ves las declaraciones de alguna figura de primera línea de los espacios y viste cuando salen todos. No, esto es un gobierno pensando en el bolsillo de los que menos tienen. Es una clara señal de decir, viste que estamos en el lugar donde ustedes quieren que estemos, es hacia el kirchnerismo duro, ¿no? Entonces vos empezás a ver los posicionamientos de los cruces como diciendo, bueno, en realidad porque no hay... es un anuncio más político que real. En un punto vos te pones a fijar. Bueno, lo que pasa entonces es que también ahí hay una cosa, el desafío de que que la política
en la interna del peronismo le exija al ministro de Economía o al presidente que no sea un anuncio político y que ya que el anuncio está se transforme en real. De hecho, una de las cosas que pasaron antes del anuncio, que estuvieron Alberto Fernández, Sergio Massa y Martín Guzmán reunidos, es que hicieron mucho hincapié en que esto tenía que salir sí o sí, que tenía que ser realidad efectiva, para llamarlo en términos peronistas. Bueno, hay que ver, digamos, cuál es la muñeca y la cintura política para hacer esto, porque la oposición lo primero que dijo fue: no vamos a aceptar ningún impuesto más. Como no hay casi contraposición, o no hay voces fuertes que la puedan contradecir, y decir, pero para esto no es un impuesto es un impuesto a la crema de la crema de la crema de la crema. Claro. Los que ganan más de 1.000 millones de pesos, que es una cantidad de plata que yo no sé si entra en dónde entra. Pero bueno, otra vez, así como lo de la Corte, me parece que es un síntoma más de debilidad política que otra cosa. Ivancito, vos ya te tenés que ir, ¿no? En efecto. ¿Querés algún comentario de alguna cosa más importante? No. Otro día hablamos de energía porque era muy largo, muy difícil todo lo que Aparte estamos hablando de energía hace 42 años y vamos a seguir hablando otros 42. Con lo mismo de la energía. Sí, muy bien. Bill Murray. Te vemos el martes que viene, querido. Dale.